Hola, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a la ponencia Sindéresis del método cartesiano, una apreciación desde la complejidad del simplismo, en el 13º Congreso Internacional de Educación y Gerencia Avanzada. Me llamo Julio Paredes Riera. Es un placer estar con ustedes. Non scripsi pro omnibus sed pro vobis. Yo no escribo esto para todos, sino para ti. Por favor, siempre debemos tener nosotros una inspiración para poder escribir. Recuerden que lo que nosotros hacemos está para alguien. Nosotros debemos de hacer el camino para que el resto de personas que vienen atrás de nosotros lo sigan y puedan generar transformación social y puedan progresar. El objetivo, comprender la síntesis del método cartesiano desde la complejidad del simplismo y aplicar un buen consejo de un mal ejemplo. Ya les voy a decir por qué. Partimos con esta primera imagen. ¿Qué tenemos ahí? Mucha carga para el burro, dice la gente, cuando las dos personas están sobre la acera. En nuestro segundo cuadro, la mujer baja, va el hombre sobre el burrito y la población general sigue insistiendo, pobre mujer, viejo machista. En nuestro tercer cuadro tenemos que el hombre le cede el puesto a la mujer y la gente indica, pobre anciano, qué mujer tan desconsiderada. Y en nuestro cuarto ejemplo, tenemos que al momento que van los dos caminando, igual la gente sigue criticando. Entonces, haga lo que usted haga, siempre va a ser criticado. La estrategia y las actividades que planteamos la tienen ustedes aquí, la pueden ver. Se indica que es sistémico holográmico. ¿Por qué? Porque esto es un todo y vamos a ir revisando cada una de las partes constitutivas en función a ese todo. Como nos menciona la bienvenida y el texto inicial del 13º Congreso Internacional de Educación y Gerencia Avanzada, la educación es una herramienta universal para crear un lenguaje común, comprensible, inclusivo, transformador y capaz de dinamizar el desarrollo a través de las capacidades creativas, intelectuales, morales y afectivas de las personas. Lo he puesto porque me parece sumamente importante para ir y decir que el cogito no es en tanto un resultado o un punto de llegada como un punto de partida. Es el comienzo de la reflexión filosófica, pero al estilo del autor. Y aquí entra la primera pregunta disruptiva: ¿dónde se fusiona el constructo con la realidad? Esas construcciones mentales, eso que cada uno de nosotros tenemos, ¿cuándo llega a fundirse? ¿Cuándo llega a ser parte de la realidad? Tenemos la siguiente interrogante: ¿educación o formación? ¿Nosotros somos educadores o somos formadores? ¿La educación de dónde viene? ¿De la casa o en la academia o en la escuela? Nosotros estamos formando, vamos a formar en un arte, vamos a formar en una ciencia. O, dejando de un lado esta pregunta, estamos adoctrinando. O el sistema nos hace adoctrinar o nos está adoctrinando a nosotros. Una adaptación de Neida Catalina Matos, el esquema analítico de investigación, se los presento. ¿Por qué? Porque todos hemos realizado esto: problematizar, fundamentar la propuesta de solución al momento de hacer nuestras tesis, trabajos. ¿Sí? Vamos, me voy a enfocar aquí en esta parte del impacto, donde no está resultando. ¿Por qué? ¿En qué han quedado las tesis que han presentado? Los trabajos que han hecho nuestros estudiantes, las tesis de grado. Recordemos que en la actualidad hay una sobrepoblación y en aumento de magísteres y PhD. Sí. Los resultados de esas investigaciones, ¿dónde están? ¿Qué se han hecho? ¿Han sido evaluados? ¿Han permitido crear? ¿Ha transformado la realidad? ¿Ha transformado la sociedad? ¿O cómo estamos? En la dinámica que les presento de la sindéresis es holística. Vamos a indagar, tener un proceso creativo, un proceso de comprensión científica y luego un proceso de creación. Esta creación nos va a permitir a nosotros la transformación social. ¿Cómo se da? La lógica del discurso no es lo mismo que la estructura socioeducativa.
porque la masificación en la educación no es equivalente o no es lo mismo de calidad en la educación. Y recordemos que hay lugares en Latinoamérica, países, pueblos, comunidades donde todavía existen profesores unidocentes, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos hacer un diagnóstico, determinar los efectos y sobre todo las causas para saber esencialmente que el educador es un investigador innato y debe ser capaz de determinar las insuficiencias y qué las ha causado, contextualizarlas, generar análisis crítico y evidenciar las causas y las posibles consecuencias. ¿Es posible adaptar el método cartesiano como médula de la solucionar en la transformación social? Sí, es posible. ¿Sí? Entonces, todo va a depender de cómo se escriban las cosas, cómo lo planteemos. Ejemplo, mira, como la bestia, como la vestía, como la vestía, como la ve, vestía, como la vestía. Ojo, por eso es muy importante retomar hábitos de lectoescritura. Hay que comprender el método cartesiano, hay que comprender la importancia de la lectura, de la escritura y acto seguido socializarlo efectivamente. Pongo como ejemplo el summa causae o buen vivir que fue introducido en octubre de 2028 en la Constitución del Ecuador. Y al momento que le pregunta a uno, hasta el momento, a quienes lo propusieron, ¿qué es el summa causae? Solamente hacen ecolalia. Repiten, es el buen vivir, es el buen vivir. No pueden argumentar que el buen vivir es un principio ancestral de armonía entre el ser humano, la sociedad y la naturaleza. Como segundo ejemplo, pongo que retiraron las asignaturas de moral, urbanidad, historia, geografía y cívica. Y ahora nos preguntamos por qué la sociedad está en decadencia. Se generó en los gobiernos progresistas, y pongo el caso de Ecuador, la violencia a la necesidad de identidad defendida, argumentada por Johan Galtung en 1990, que empata con la alienación en la formación del imaginario consciente, inconsciente colectivo planteado por Edgar Morin, donde se genera está dándose la generalización, la masificación y la desigualdad de base a través de un retórico y eufemista discurso. Lo pongo como ejemplo ahora, filosofía y matemáticas, ¿tienen algo que ver? Sí, tienen algo que ver, son las materias más feas, más horribles y la gente no las quiere ver. ¿Sabe por qué? Porque el profesor la hace difícil. La clase no es un gulag. Los estudiantes no son nuestra competencia. Los estudiantes son nuestra descendencia académica. No necesitamos ser un profesor de contenido. Nosotros debemos de tener como filosofía de vida las materias que damos, porque no podemos ser como aquel que pregona o predica que no vas a robar y estamos cogiendo de a poquito ciertas cositas. ¿Sí? La sindéresis se gesta en la duda metódica. ¿Qué es la sindéresis? Es la chispa de la conciencia, es el hábito de los principios prácticos. La esfera del óntico permite que separemos el planteamiento de los puntos de vista. Hay dos, el mundo que se entiende por la ciencia y el mundo entendido por la experiencia común, pero los dos terminan siendo el mismo mundo de distinta manera para las personas que realizan las reformas curriculares y las adaptaciones. Propongo yo que las reglas del método cartesiano, evidencia, análisis, deducción y comprobación, sean manejadas como un acrónimo para tratar de llegar a los estudiantes y facilitar la apropiación de este conocimiento, porque las reglas del método cartesiano o el acrónimo EVADEC va sustentado en el principio sistémico. En el conocimiento de las reglas del método cartesiano, articula el conocimiento del todo y lo vuelve un sistema. El objeto del conocimiento es un sistema en sí mismo y no vamos a pecar en paralogismos, teniendo plena conciencia de que lo planteado puede estar expuesto y es más, ya está expuesto al juicio de otros criterios con sólidos argumentos epistemológicos, doctrinas afincadas en el seno de verosímiles trayectorias, han de discrepar, pero eso es lo bueno, ¿sí? Y por eso voy con la prognosis. Conocimiento anticipado, un pronóstico o una predicción. En la discusión yo les pongo a quien discrepa con lo que planteo. ¿Hemos evolucionado?
Yo pienso con firmeza y seguridad que la presente suposición, más que contradictoria, revolucionaria o progresista, es un punto de vista que invita a que comprendamos y tengamos un entendimiento natural de la situación actual. ¿Dónde estamos? Porque si ha servido lo que han estado haciendo o lo que hemos estado haciendo, deberíamos estar mejor ahora. ¿Hacia dónde vamos? Y si estamos en el camino correcto. Porque si la propuesta del nuevo método cartesiano tiene como verdad convertir a la filosofía en el camino racional a la verdad, podemos inferir que todos los esfuerzos deben ir al pensamiento crítico. Entonces debemos atacar, ¿sí?, con argumentos sólidos a aquellas personas de los gobiernos progresistas que quitan, sacan historia, geografía, moral, cívica, redacción, lectura, ¿sí?, para adoctrinar y simplemente hacer ecolalia. Aristóteles lo denomina correspondencia entre el lenguaje y la realidad, un mecanismo para llegar a la razón. Y en conclusión, tenemos que los productos académicos imbrican la autonomía del entendimiento frente a los sentidos y la imaginación. Una certeza del sujeto pensante propone entender y comprender que, si el esfuerzo de la escolaridad está orientado en los albores de la academia, desarrollamos al ente pensante y no el recental ecolálico. No necesitamos loritos que repitan, necesitamos gente que piense y que proponga. Si no, pregúntese cómo está Latinoamérica y por qué estamos como estamos. Eufemísticamente nos llaman países en vías de desarrollo. Y tenemos um, personas que han venido de otros lados a imponernos sus sistemas de educación, sus modelos de educación, pero ellos nos han transformado y nosotros con mayores oportunidades, ¿creen ustedes que nos vamos a transformar? El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta a las velas. Los invito, por favor, este documento se los comparto, si usted desea el extenso, por favor, escanéelo, las competencias reales, un trabajo realizado. Les agradezco mucho por su gentil deferencia, por su atención. Los saluda Julio Paredes Riera. Muchas gracias.